Nuestro siguiente ponente es un prolífico autor cuya obra ha sido traducida a más de 25 idiomas. En sus libros, él explora las relaciones de poder y dominación, y además su último libro, Las elegidas, trata sobre la explotación de las personas y la trata de mujeres en el estado de Tlaxcala. Sobre la violencia, el doctor Jorge Volpi advierte que este ha sido un tema recurrente en la literatura universal. A veces para glorificar las hazañas, pero otras para evidenciar sus horrores. Vamos a conocer al doctor Jorge Volpi. Jorge Volpi. Narrador y ensayista. Licenciado en Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor, además de en la UNAM, en las universidades de Emory, Cornell y Princeton. Fue director del Canal 22 y actualmente está al frente del Festival Internacional Cervantino. Obtuvo el premio Biblioteca Breve por su novela En busca de Clinsor, que inició la trilogía que se completa con las novelas El fin de la locura y No será la tierra. Destacan sus novelas La paz de los sepulcros y Oscuro bosque oscuro. Es autor de los ensayos Mentiras contagiosas, que le valió el premio Mazatlán, así como El insomnio de Bolívar, por el que recibió el premio Debate Casa de América. Galardonado con los premios José Donoso y Planeta Casa de América. Condecorado como Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España. Con ustedes, el doctor Jorge Volpi. Buenas noches. ¿Somos los seres humanos una especie particularmente violenta? ¿La selección natural nos ha hecho seres particularmente agresivos? ¿Es cierto que somos los seres humanos los únicos animales que matamos por placer? Estas son algunas de las preguntas que evidentemente estamos tratando de responder en estas sesiones de Conecta aquí en la Universidad Nacional. Tendremos que hacernos muchas otras preguntas más, sobre todo aquellas que más nos atañen en estos momentos en nuestro país. ¿Por qué unas sociedades son más violentas que otras? O todavía algo más delicado, ¿por qué algunas sociedades que han sido particularmente pacíficas en ciertos periodos se han vuelto luego escenarios del horror con una violencia terrible? ¿Qué hizo realmente que una sociedad tan educada y tan culta como la alemana de principios del siglo XX desatara una ola de violencia como el Holocausto? ¿O qué ha hecho que una sociedad que era, digamos, relativamente pacífica, como el México desde los años 50 hasta hace muy poco, probablemente casi podríamos fijar la fecha precisa del 2006, para que pasáramos a una etapa de una violencia extrema, ligada en este caso, por supuesto, en buena medida a la guerra contra el narcotráfico? ¿Hay algo en nosotros que nos hace particularmente violentos? ¿Por qué quienes eran vecinos o amigos conviviendo durante muchos momentos de pronto se convierten en enemigos? ¿Porque alguien que ha visto a una familia en la casa de enfrente durante toda su vida puede de pronto considerarla una amenaza y decidir acabar con ella por completo? Como ha ocurrido en la mayor parte de los lugares donde se han presentado genocidios, pensemos en la antigua Yugoslavia, o como ocurre en ciertas zonas de nuestro país azotadas precisamente por esta violencia generada por el narcotráfico. Evidentemente, para tratar de responder a todas estas preguntas y a todas estas inquietudes, hay respuestas de todo tipo que precisamente aquí se están poniendo en escena. Respuestas antropológicas, respuestas que van más por el lado de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas de cada uno de los países, respuestas psicológicas que también pueden ayudarnos. Aunque yo me dedico a la literatura, en esta tarde no quisiera hablar de 3 libros, sino más bien utilizar 3 experiencias psicológicas que de alguna manera se han convertido también en 3 relatos, para tratar de entender un poco lo que nos pasa particularmente en México y lo que ha pasado en otros muchos lugares azotados por esta violencia que parece
tan repentina y tan difícil de contener una vez que ha iniciado. Estos 3 relatos se basan en 3 experimentos psicológicos clásicos. Quienes hayan estudiado o estudien psicología aquí en nuestra universidad seguramente los conocen o los conocerán. Son 3 experimentos llevados a cabo, sobre todo en los años 60 y 70 en Estados Unidos. 3 experimentos que han sido también sumamente criticados por la manera como se desarrollaron o bien por las consecuencias que se derivan de ellos y que se han convertido de alguna manera a estas alturas en una especie de parábolas. Más que experimentos mentales, como muchos de los científicos que los pusieron en marcha quisieron imaginarlos, se trata de parábolas, se trata de pequeñas historias que pueden ayudarnos a entender un poco mejor por qué esta propensión del ser humano hacia la violencia. El primero de ellos es un experimento sumamente conocido que ha tenido enormes consecuencias en las distintas disciplinas sociales y desde luego en la psicología. Es el experimento en torno a la obediencia a la autoridad diseñado por Stanley Milgram. Milgram era hijo de una pareja de judíos que escapan del oriente de Europa Oriental durante la Segunda Guerra Mundial, logran llegar a Estados Unidos y salvarse. De alguna manera, esta historia vital hace que Milgram esté particularmente interesado en las consecuencias de la violencia. Y justamente en esto que decía hace unos momentos, ¿por qué quienes habían convivido como vecinos, muchas veces familias que eran mitad aria y mitad judía, pueden de pronto convertirse en esos enemigos y desatar esas olas de violencia? Para tratar de responder a esto, y siguiendo experimentos previos de algunos de sus maestros, Milgram, cuando era investigador en Yale, decide poner en marcha el siguiente experimento. Esto es, imagínenlo ustedes, agosto de 1961, en un edificio no lejos del campus principal de la Universidad de Yale. Ahí, Milgram construye un aparato que parece, en todos sentidos, una especie de cargador eléctrico, capaz de dar descargas eléctricas puestas en cantidades a través de pequeños pernos que se van bajando. Esas cantidades eléctricas van desde 45 volts, algo que es muy pequeño, hasta 450 volts. Y donde está claramente marcado que hay descargas leves, intermedias, fuertes, muy severas y luego 3X. En estos experimentos, todavía en aquellas épocas, simplemente Milgram llama a toda la gente de la comunidad de New Haven para que participe en el experimento. Trata de que haya una población muy distinta, nada homogénea, que haya gente de muchos niveles sociales y culturales, que haya negros y haya blancos, y posteriormente, esto también ustedes imaginen, son los años 60, y solo posteriormente incorpora también a las mujeres, para tratar de ver qué es lo que ocurre. En el experimento aparece un investigador, un asistente de Milgram, y llegan los 2 primeros voluntarios. Hacen un pequeño sorteo, a uno le toca ser maestro, al otro le toca ser alumno, y se les dice que el experimento es sobre la memoria y la manera como recordamos mejor después de ser castigados. De tal manera que les indica que el alumno tiene que aprender parejas de palabras. Por ejemplo, blanca casa, rojo automóvil, largo camino, etcétera. Una lista muy larga, tiene que aprenderla de memoria o intentar aprenderla de memoria, porque el maestro le va a hacer la pregunta para que relacione estas 2 palabras. Si acepta, si acierta, no le ocurre nada, pero si se equivoca, le va a ir dando descargas eléctricas consecutivas, empezando con los 45 voltios y siguiendo poco a poco hasta eventualmente alcanzar los 450. En efecto, aceptan el papel, se les paga antes para que quede claro que el pago por participar en el experimento no tiene que ver con el desarrollo mismo del experimento. El alumno pasa a otro cuarto contiguo, desde el cual simplemente puede apretar unas palanquitas que indican cuál es la respuesta. Desde el otro lado está el maestro con la máquina esta que da las descargas eléctricas y a partir de ese momento empieza realmente el experimento. El maestro comienza a
repetir las palabras que antes había estudiado el alumno y empieza a decir rojo, blanco, coche, para que el otro las relacione. Y en efecto, cada vez que el otro se equivoca, el investigador le dice al maestro que tiene que apretar la descarga de 45 voltios, de 90, de 120, y va pasando cada uno de esos. Mientras esto ocurre, la persona que está en el otro lado advierte, tengo un problema cardíaco, así que hay que tener cuidado con lo de las descargas. En algún otro momento empieza a quejarse del dolor que le producen las descargas. Más adelante empieza a pedir casi a gritos que paren el experimento, que ya es demasiado doloroso. Milgram desarrolla este experimento primero con una serie de 25 pacientes y luego va a ir incrementándolos hasta llegar a varios centenares de pacientes, en experiencias que van variando levemente en cada uno de los casos, modificaciones para ver cuál es el desarrollo. Lo crucial del experimento, el resultado principal del experimento y lo que lo hace tan significativo, es que en prácticamente todos los casos, el 65% de las personas que participan llegan hasta la descarga de los 450 voltios, independientemente de los gritos y las quejas de la otra persona. Por supuesto, aquí hay un engaño. Esta máquina para dar descargas eléctricas, para dar toques, no da ningún toque. Es solamente una pantalla. Desde luego, el otro participante es un asociado de Milgram, que simplemente participa para hacer creer que está siendo efectivamente electrocutado. El experimento no era evidentemente un experimento sobre la memoria y si la memoria mejora con el castigo. Era un experimento para ver la obediencia a la autoridad. Y lo terrible, la consecuencia terrible es precisamente esta: la obediencia a la autoridad es clarísima en casi todos nosotros. Los que participaron se daban cuenta, cuando ya les decían que esto era un engaño, de cómo era posible que ellos hubiesen llegado hasta el límite de darle 450 voltios a una persona que se quejaba y manifestaba su dolor sin que nadie lo impidiese. Muchos de ellos no llegaron al 450, pero llegaban de todas maneras muy cerca. Y otro dato sumamente significativo y de alguna manera sumamente terrible sobre nuestra naturaleza humana. Ninguno de los cientos de participantes en el experimento se levantó para ver cuál era el estado de la otra persona que estaba en el otro cubículo. Claro, ¿qué dice esto sobre nosotros? ¿Qué dice sobre la naturaleza humana? Dice que en situaciones en las cuales estamos sometidos a una autoridad, la que sea, que nosotros creemos vagamente, ni siquiera realmente legítima, es muy fácil que obedezcamos incluso para llegar a estos grados de violencia. En uno de los experimentos, que es el que más sorprendía a Milgram, ya no se trataba de que el otro estuviera en otro cuarto escondido. Estaban los dos juntos y el maestro tomaba la mano del alumno y la ponía directamente sobre la plancha que le daba las descargas eléctricas. Ahí baja un poco el porcentaje, pero Milgram pensaba que nadie iba a llegar a ese momento y sin embargo, un porcentaje de 35% estaba dispuesto incluso a ponerle la mano encima. Desde luego, este experimento ha sido muy cuestionado posteriormente por el engaño al que son sometidos los participantes. Es algo que ya no se permite en los experimentos psicológicos contemporáneos, pero como relato no deja de ser profundamente inquietante. El segundo, hecho 10 años después, por un exalumno y conocido de Milgram llamado Philip Zimbardo. Este también, igual que el anterior, ha sido hecho película, se ha hecho muy conocido justamente como un relato casi literario, casi metafórico, y es el célebre experimento de la prisión de Stanford, convertida en una película alemana que se llama El Experimento. La película sobre Milgram también se llama El Experimento y son los dos experimentos distintos. En este caso, Zimbardo reúne a un grupo de personas, les dice que van a participar en un experimento, a la mitad les dice que a partir de ese momento van a ser prisioneros, a la otra mitad que van a ser carceleros y los encierra en un laboratorio que tiene celdas. Para sorpresa de Zimbardo y de todo el equipo, no pasa ni un día siquiera cuando los prisioneros no quieren obedecer ya a los carceleros y los carceleros empiezan a utilizar métodos cada vez más violentos.
Al segundo día ya hay una revuelta de prisioneros violentamente aplacada por los carceleros. Al tercer día ya hay una huelga de hambre de uno de los prisioneros que es obligado a comer por la fuerza por los carceleros, que además torturan no solamente a aquellos que se rebelaban, sino incluso a los que querían participar y hacían caso de todas las normas. Otra vez, ¿qué nos dice esto de nuestro sistema humano? Que en situaciones en las cuales la autoridad y la violencia están ahí permanentemente, provocan que muy rápidamente nosotros perdamos el control de nuestra propia identidad y nos asociemos directamente con esto. ¿Por qué la tortura es generalizada en muchos lugares del mundo, en nuestro país? Probablemente porque así es como funciona el sistema, porque la presión social de los carceleros para llevarla a cabo era enorme. El último, en Estados Unidos igualmente, en 1964, una joven llamada Kitty Genovese, que vivía en un conjunto de apartamentos en Queens, en Nueva York, se dirige hacia su casa por la noche. De pronto alguien la va siguiendo detrás. Ella empieza a correr, el que la va siguiendo la persigue hasta el estacionamiento del conjunto de habitaciones en el que vive. Antes de que llegue al estacionamiento, la apuñala por primera vez. En ese momento se encienden 37 ventanas. Alguien incluso grita, ¡cuidado! Ella sigue gritando, el asesino se esconde, ella continúa tratando de arrastrarse hacia su lugar, vuelve a aparecer el asesino, le da otra puñalada, se vuelven a encender algunas luces, no pasa nada más, vuelve ella a seguir corriendo y finalmente el asesino la remata. El tiempo que pasa entre que la apuñalan por primera vez y se prenden las luces por primera vez y el tiempo en el que la matan es de alrededor de 15 minutos. Varios investigadores, Darley y Latané, comprueban que en esa época bastaba una llamada telefónica de alguna de las 37 luces que se encendieron para llamar a la policía, que hubiera llegado en 5 minutos y hubiera evitado la muerte de Kitty Genovese. Otra vez, ¿qué nos dice esto de la naturaleza humana? Esto es lo que se ha conocido como el efecto del espectador, el bystander effect. Es decir, que cuando estamos todos en una situación como esta, si alguien no se atreve a actuar, hay una especie de parálisis general. Y esta parálisis general frente a la violencia la vivimos también constantemente en México. Insisto, se trata de experimentos que han sido cuestionados, experimentos que a veces no se considera que resulten claros para determinar cómo es nuestra naturaleza humana, pero que metafóricamente nos sirven espléndidamente para decir algo que la ciencia también ha dicho de manera ahora mucho más clara. En todos los casos de los que me he referido, es decir, ser violento, obedecer a la autoridad ciegamente, llegar a momentos de tortura o de mantenerse impávido frente a la violencia, tienen que ver esencialmente con la falta de empatía, con nuestra incapacidad para ponernos en el lugar del otro y sentir en ese momento el dolor de ese otro. Se dice que las neuronas espejo son aquellas que regulan justamente la empatía en el cerebro. En efecto, la empatía es natural, es el fenómeno natural porque el que nos identificamos con los demás, pero muchas cosas pueden bloquearla. La puede bloquear efectivamente la ideología. Cualquier mensaje de odio es capaz de bloquear de alguna manera esta empatía natural y en efecto provoca que quienes eran vecinos o amigos terminen matándose. No hay soluciones fáciles a la violencia. Por supuesto, esto sería imposible de resolver solamente aquí. Pero sí hay que decir que necesitamos un sistema en donde la empatía sea la regla natural, en donde busquemos ustedes desde la universidad, todos desde aquí en México, tratar de que esta manera de ponernos en el lugar del otro, de vivir como si fuéramos el otro, sea la regla general de la educación cívica que necesitamos en México. Solo así, tal vez, creyendo que todos somos parte de lo mismo, que cualquier otro vale lo mismo que yo y que cualquier otro padece lo mismo que yo, podríamos limitar tal vez un poco la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Andros
Eric Rodríguez Aguilera que suba al escenario y en nombre de toda la comunidad universitaria agradezca al doctor su participación en Conecta 2015. Aplausos. Gracias. Por favor. Gracias. Gracias.